Amigos, muy bienvenidos a este nuevo programa de charlas de ópera. Mi nombre es Ramón Shadi. En el pasado programa estuvimos platicando sobre los preludios en las óperas. En esta ocasión me gustaría enfocarlo más hacia las oberturas y en especial a las oberturas de Gioachino Antonio Rossini. Rossini, uno de los pilares de la ópera, uno de los tres belcantistas, junto con Bellini y con Donizetti. Me gustaría recordarles un poco, Rossini nace antes que estos dos y fallece mucho después que Donizetti y Bellini. Los tres forman ese corpus maravilloso a lo que llamamos bel canto. Mucha gente menciona el bel canto refiriéndose a la ópera, pero el bel canto es un período de la ópera, es una técnica de la ópera que emplearon muchos compositores, pero que realmente tuvo su auge con estos tres, Rossini, Bellini y Donizetti. Rossini, conocido como el Cisne de Pesaro, ciudad italiana en la que nace en 1792, muy cercano al fallecimiento de Mozart, figura que iba a tener una gran influencia en la educación que recibe Rossini después. En su casa siempre hubo música, padre cornista, trompetista, algo revolucionario también, fue encarcelado por estar del lado de los bonapartistas en las guerras italianas, la madre cantante, con un periodo corto realmente en los teatros de ópera del norte de Italia. Él ingresa en Bolonia al Liceo Musical del padre Martini, bajo la vigilancia, vamos a decirlo así, bajo la batuta, de un gran maestro que es Mattei, el padre Mattei, que guía al joven, al muchachito Rossini, imbuyéndole mucho del espíritu de Mozart y Haydn. Recordemos que entonces el imperio austrohúngaro pues se extendía mucho por toda la parte italiana y los músicos austríacos tenían una gran influencia. Esto se siguió notando en Rossini hasta el final de sus días, ¿no? Que aunque él escribe en un periodo romántico, su música está marcada por una transparencia clásica, por realmente buscar la simplicidad y con esa simplicidad hacernos reír. Todo mundo conoce la famosísima ópera El Barbero de Sevilla, que es, junto con algunas otras óperas, es pilar de la ópera bufa italiana. Realmente es, digamos, la joya de la corona de la ópera bufa italiana, El Barbero de Sevilla. Pero vamos por partes. Sus primeros trabajos los realiza en Venecia, en el Teatro San Mosè, donde había una pequeña orquesta, y él escribe algunas óperas llamadas farsas en un acto. Podemos recordar El Señor Bruschino, La Scala di Seta, El Cambio de Matrimonio, etcétera, ¿no? Este teatro le permitía a él probar con una orquesta, aunque pequeña. Poco después pasa a un teatro más grande, el Teatro La Fenice, que aún existe en Venecia, donde estrena el Tancredi con un gran éxito. A partir de ahí realiza otras composiciones para La Fenice, antes de ser contratado y llamado a Nápoles, cuna, vamos a decirlo, de la ópera bufa italiana. Si pensamos Paisiello, si pensamos en otros compositores que ahí residieron y que crearon un estilo propio. Él fue recibido con mucha precaución, con suspicacia, viendo que después de aquellos maestros, ¿qué podía hacerse con la ópera bufa italiana? Es entonces cuando nace La Italiana en Argel, una ópera que lo consagraría y que le daría un puesto en el Teatro de San Carlo.
teatro que todavía existe maravilloso en la ciudad de Nápoles. Otras ciudades importantes en la vida de Rossini fueron Londres. Después de Nápoles está un tiempo corto en Londres. Otra ciudad muy importante para él es Viena, donde es recibido realmente como un héroe por todas sus óperas que ya eran tocadas en todo el mundo. En Nueva York, todavía vivía Rossini, se hacían óperas de Rossini en Nueva York, en todo el mundo era parte de los programas importantes, ¿no? Metternich, el ministro austriaco que participa en ese Congreso de Viena, en donde se invita también a Beethoven a participar con una obra, lo invita, convive con Rossini, y hay una leyenda por ahí que dice que Rossini fue a buscar a Beethoven, lo quería conocer a ese gran genio, a esa persona. Inclusive hay autores que nos relatan un diálogo entre los dos que en nuestro tiempo ha resultado que es totalmente falso. Nunca se encontraron estos dos genios, Rossini con el genio grandioso que era Beethoven. Nunca llegan a encontrarse realmente. Sabemos que Beethoven no envidia, pero sí con un recelo de ese recibimiento que le dan a Rossini, que habla de él bien, pero no como un genio, ¿verdad? Cosa que en ese momento en Viena todavía no se le reconocía a Beethoven. Pero yo creo que una de las ciudades más importantes para la vida de Rossini fue París. En París es nombrado director del Teatro de los Italianos, donde se hacía el repertorio, obviamente, en italiano. Vivió mucho tiempo en París, entonces todavía se encontraba casado con la mezzosoprano española Colbrán, Isabella Colbrán, mezzosoprano, a la que Rossini le dedicó muchísimas obras. Y nosotros vemos Barbero de Sevilla, Cenerentola y otras grandes producciones, son escritas para mezzosoprano, pues para su esposa en ese tiempo. Pero la esposa queda en Italia y él en París pues no se quería quedar solo. Conoce a Olimpia Pelissier, que es su amiga, su confidente, su cocinera, todo lo que ustedes quieran. Y seguirán juntos hasta el final de la vida de Rossini. Oberturas en Rossini. De entrada ya el nombre es falso. Él nunca lo nombró oberturas. Como era habitual en esa época en Italia, la obertura se le llamaba sinfonía. Él de su propia mano y en los manuscritos pone sinfonía. Y él es muy conocido en nuestro tiempo por sus oberturas que han sido tema de películas como Stanley Kubrick, Naranja Mecánica. Recordemos en esa película está La Gazza ladra, la obertura de La Urraca ladrona. Y de Barbero no se diga, de Barbero se han hecho cantidad de arreglos y de muchas otras oberturas. Él trabajaba con mucha presión. Recordemos que Barbero lo hace casi en 2 semanas. Una de las obras maestras de la ópera bufa, en tan corto periodo, no le permitió escribir una sinfonía y dijo, pues muy fácil, muy fácil. Por ahí tengo una sinfonía que ya la había ocupado en 2 óperas. Primero para Aureliano in Palmira y después para Elisabetta, Regina de Inglaterra, que es Elizabeth, reina de Inglaterra. Esa misma obertura, dice, agárrenla y pónganla en Barbero. Dicen, oiga maestro, pero las otras óperas son unas óperas dramáticas. Dice, bueno, no importa, no tengo tiempo de hacer una obertura, y va la obertura del Barbero de Sevilla. En cierta ocasión le pregunté yo a un gran director de ópera, Giuseppe Patané, a quien asistía en Hungría, le dije, maestro, ¿cómo es posible que usted ha hecho Elisabetta, Regina de Inglaterra, y ha hecho Barbero?
¿Qué diferencia hace usted? Dice, mire, Ramón, no se complique la vida, yo lo único que hago con Elisabetta es que la hago más lenta y con Barbero la hago más rápida esta obertura. Gran maestro, el maestro Pataní. No solamente en Barbero, sino también en la Cenerentola utiliza una obertura por el poco tiempo que tenía de otra ópera que se llamaba La Gazzetta. Ahora, recurre también en la misma Cenerentola, Cenicienta en español, a una aria del Barbero de Sevilla para finalizar la ópera. Entonces él se autopresta, él a veces hace algunos pastichos que no tienen mucho éxito, pero agarra de una ópera para la otra y sobre todo en sus oberturas, ¿no? Hay algunas anécdotas que nos lo muestran a él en la cámara, un hombre corpulento, de un excelente humor, escribiendo una partitura. El viento le mueve las hojas y las tira al suelo. ¿Qué es lo que hace? En lugar de pararse a recoger las hojas, empieza a escribir otra sinfonía totalmente diferente. Alguien decía que él podía poner un aria con el menú de algún restaurante. Era tal la facilidad, digamos, para ese melodismo, pero también hay que recordar que la mayoría de las óperas de Rossini son óperas serias y que su última ópera, escrita en 1829, Guillermo Tell, escrita para París, en francés, en el idioma original. Tiempo después se hace la adaptación italiana para presentarla al público italiano. Pero esta es su última ópera, 1829. Él fallece en 1868. Son casi 40 años de un gran silencio de él. Un silencio que muchos no se lo explican, otros tratan de explicarlo. Casi 40 años sin escribir una ópera. No así sin escribir música. En ese periodo hizo dos obras de gran valor. Una de ellas es el Stabat Mater, para coro, orquesta y solistas. Y la otra es la Pequeña Misa Solemne, que de pequeña no tiene nada y de solemne tampoco. Pero así le nombra, para un muy reducido elenco, 2 pianos, un armonio. Realmente es toda la orquesta que utiliza para esta obra. Y después en sus reuniones tenía algunas obras que él sacaba para mostrar a sus amigos, que al final de su vida los llama Pecados de mi vejez. Y realmente son obras muy humorísticas. Tenemos un dúo entre 2 gatos, con 2 sopranos, etcétera, ¿no? Estos son prácticamente los últimos que hace y los nombres son Pecados de mi vejez. Pero en 40 años no vuelve a tomar la pluma para escribir una ópera. Me gustaría mucho que escucháramos en este momento la obertura que escribió, esta sí original, para la italiana en Argel, con Camerata de Coahuila.
Como acabamos de escuchar en esta obertura, que sigue un modelo típico rossiniano, inicia con una introducción lenta, como la mayoría de sus oberturas, para atacar a un allegro en forma sonata, como es en la forma sonata habitual. El primer tema, un allegro enérgico, rítmico. Segundo tema, un contraste de una melodía lírica que generalmente él encargaba a los alientos. Vuelve a enlazarse con la reexposición sin hacer un desarrollo. Esto es lo único que le faltaría para ser realmente la forma sonata. En todo lo demás sigue los cánones clásicos para esta forma, pero él elimina el desarrollo. Se salta directamente, como les decía hace un momento, a la reexposición para terminar en una coda. Muy brillante, pero uno de los, vamos a decir, descubrimientos, una de las cosas que es típica de Rossini en esta parte, después de haber presentado el segundo tema lírico, inicia una secuencia muy larga, que generalmente son de 8 compases, que se repiten 3 veces, y esta secuencia se llama el crescendo rossiniano. Él empieza con muy poquitos instrumentos, generalmente con la cuerda, en pianísimo, va creciendo, pero no solamente la intensidad de la música crece, sino que él va metiendo más y más instrumentos. Ya en la tercera secuencia tenemos las trompetas y las percusiones que van a todo. Esto es una cosa que encontramos que es típica, que fue realmente un encuentro que hace Rossini con la música y que yo no lo he escuchado en otros compositores, ¿no? Esta manera de instrumentar en sus óperas y en algunos de sus finales también utiliza este proceso llamado el crescendo rossiniano. Para mí existe un paralelo muy importante en literatura de lo que es Rossini y sería Molière. Molière, el gran humorista de su época en Francia, tiene esa risa, esa carcajada psicológica, esa carcajada que ridiculiza a algunos personajes, que no es la carcajada común y corriente, sino es la carcajada con inteligencia. Lo mismo pasa en Rossini. Rossini está la gran carcajada, la gran bufonería, el ridiculizar a ciertos personajes que les hacen la vida imposible a la mezzo y al tenor, en general en todas sus óperas, pero no cae en la vulgaridad del pastelazo. Es una carcajada escrita con la mejor música posible. 40 años sin escribir una sola ópera, muere en Passy, cerca de París. Actualmente Passy forma parte de la ciudad de París y es sepultado en el famoso cementerio Père Lachaise, donde muchísimos otros compositores, escritores, políticos, etcétera, han sido sepultados. Pero el gobierno italiano reclama sus restos y la mujer que todavía vivía dice, pero ¿cómo? Yo quiero también ser sepultada allí. Y le dice, bueno, pues usted no va a poder ser sepultada en la iglesia de la Santa Croce en Florencia, donde tenemos sepultado a Dante y a muchísimos prohombres italianos. Actualmente descansan sus restos en la iglesia de la Santa Cruz, en Florencia, donde tiene un maravilloso mausoleo, como había dicho, cercano a Dante, que es uno de los padres, o el padre del idioma italiano. Su mujer lamenta no poderlo acompañar, ella se queda en el Père Lachaise. En ese momento, el momento del fallecimiento, Verdi convoca a muchos colegas a escribir un requiem para Rossini,
Él mismo, Verdi, escribe uno de los movimientos, los otros lo hacen, pero esta idea nunca llega a concretarse y Verdi aprovecha ese movimiento para escribir el Requiem que todos conocemos, que será dedicado a Manzoni muchos años después. Bueno, con esta gran carcajada que es Rossini quiero despedir esta charla. Mi nombre es Ramón Schade y los espero para la siguiente charla que, como lo he dicho en otras ocasiones, no pretende ser una charla enciclopédica, etcétera, sino platicar un poco, acercarlos, es mi propósito, a la ópera. Espero que eso se logre. La persona que no escucha o no ha escuchado ópera en su vida se está perdiendo de algo, créanmelo.